más información, porque también relacionado con este tema, pues hay que hablar del papel que habrán de jugar las nuevas tecnologías, las redes sociales dentro de este proceso electoral, y de ello hablamos con el experto de estos temas, Fernando Mora, presidente de la Fundación Fernando Mora. ¿Cómo estás, Fer? Buen día, María. Buen día a la audiencia. Pues efectivamente, Erika, efectivamente el Internet ha acumulado o se ha descrito como la siguiente revolución en las comunicaciones electorales. Ha revolucionado los flujos globales de información, ya que se llevan a cabo sondeos de opinión a través de Internet, aunque debemos ser cautelosos en este tipo de resultados, y maneja todo tipo de afirmaciones. Con alguna excepción, el Internet o las redes sociales han avanzado mucho, como lo sabemos, en cuanto a influir en la sociedad y en líderes de opinión. Lamentablemente los medios tradicionales pasaron por una crisis que les fue restando credibilidad, y en una situación inusual las redes sociales y el Internet tomaron un papel fundamental en la opinión pública. En la actualidad, como lo sabemos, tras las fake news y tras todas estas situaciones que se han venido descubriendo de informaciones manipuladas a través de algoritmos y este tipo de combinaciones que permiten las tecnologías, el Internet ha empezado a restar su credibilidad ante la sociedad, afortunadamente. Y efectivamente, Erika, en este proceso electoral es muy importante las redes sociales, las tecnologías de la información, ya que, como lo sabemos, en el proceso electoral de Francia y de Estados Unidos, los ciberataques fueron un papel fundamental para el resultado electoral. Mucho se habló de la debilidad de Hillary Clinton por no prever en el día de la elección una seguridad en cuanto a al ciberespacio. Y en nuestro país, aunque nuestro sistema electoral todavía es de conteo, ahora sí que voto por voto y casilla por casilla, eso nos blinda un poco de la vulnerabilidad de un ataque cibernético. O sea, los ciberataques que van dirigidos por gobiernos o por organizaciones del crimen organizado son factibles cuando el conteo de un resultado electoral se hace electrónicamente. En Estados Unidos, por ejemplo, se emiten votos a través de casillas electrónicas, y eso permitiría que en algún momento el sistema se cayera o pudiera haber manipulación de sistemas. En cuanto a nuestro país, los votos todavía son físicamente y son por la ciudadanía. Eso nos protege, porque aunque pudiera ser víctima de un ataque, en un conteo rápido o alguno de los sistemas del INE, finalmente al recaer en la verificación de cada casilla, pues se caería en un resultado real de lo que está sucediendo. En nuestro país la vulnerabilidad todavía es previa en la emisión del voto, es la compra del voto o la manipulación de ideas, y ahí es donde sí hay una probabilidad de que cibernéticamente afecten el resultado electoral. Como lo sabemos, hay mecanismos, hay robots que funcionan como Google Analytics y otras más, que van interpretando la forma de vida, de actuar de la población, y en base a eso van estableciendo el discurso que deben al que deben enfocarse los candidatos para manipular el resultado electoral o para lograr que la gente tome una decisión que la máquina predice o quiere predecir. Ahí es donde sí estamos vulnerables, y en ese sentido pues tenemos que tomar conciencia como sociedad del papel del Internet y de las redes sociales, y cuidarnos de lo que leemos, de lo que escuchamos y también de lo que opinamos, porque lamentablemente nuestra información es pública, está al alcance de gobiernos, de grupos de delincuencia organizada, de grupos de empresas privadas, en fin, de un sinnúmero de gentes que están analizando nuestra forma de actuar y de pensar para manipularnos y llevarnos hacia tomar decisiones en determinados rubros. La parte comercial también es muy vulnerable. Lamentablemente les estamos abriendo la ventana a una serie de especialistas que saben cómo pensamos, hacia dónde vamos, y que nos pueden llevar hacia determinado rumbo. Y ahí es donde tenemos que cuidarnos. Y en el proceso electoral, evidentemente, pues la autoridad electoral no tiene la capacidad en este momento de medir o de reglamentar el uso de las redes sociales y de la Internet
para blindarnos de lo que pudiera ser la manipulación en el proceso electoral. Ahora, pensando precisamente en ello, Fernando, ha habido un escándalo tremendo a raíz de esta situación que se ha develado, se presentó en Estados Unidos de Norteamérica, pero que además se dice esta empresa involucrada de haber robado los datos de los usuarios de la red social Facebook particularmente, también estaría operando, digamos, al menos una asociada en México, y esto ha generado una tremenda incertidumbre porque al menos en el vecino país del norte el escándalo no ha sido para menos, se ha llevado al fundador y propietario mayoritario de Facebook ante los senadores a tratar de explicar de qué manera está cumpliendo su responsabilidad de garantizar primero los datos personales de los usuarios y segundo de evitar que se convierta la red social en una fuente precisamente de eso, de difusión de información falsa con una tendencia clara, como se dice sucedió en la elección de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué tan vulnerables somos en México a que esto suceda? Primero, con la cantidad de usuarios de redes sociales que tenemos, Fer, pero segundo, también por el resto de los factores que se ven inmersos. Efectivamente, Erika, lo que en el cine o en el pasado sonaba ficción, hoy es una realidad. Los datos que generamos en el día a día con el uso de nuevas tecnologías están a disposición de gobiernos, como lo señalé hace un momento, de grupos de interés, de la delincuencia organizada. Y la semana pasada, por ejemplo, como lo decías bien, Mark Zuckerberg fue citado por la Corte por vender perfiles de Facebook con información confidencial. Sí estamos vulnerables. La semana pasada se llevó a cabo en la Fundación Miguel Alemán un foro sobre la seguridad, la ciberseguridad, y efectivamente se dio a conocer que hay 3 grupos distintos de robots o empresas similares a Google Analytics operando en nuestro país. Se dio a conocer también que hay un alto porcentaje de robots o de maquinaria funcionando en contra de candidatos a la presidencia de la República. Se habló de que 60% de los comentarios negativos que circulan en las redes sociales son dirigidos a Ricardo Anaya y a Andrés Manuel López Obrador, mientras solo un 10% son dirigidos a José Antonio Meade. Y a la inversa, en positivos, un 40% son dirigidos a José Antonio Meade, un 20% a Ricardo Anaya y un 10% a Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente, tanto los negativos como positivos son contratados y son plataformas que manipulan la información en las redes sociales y en el Internet. Entonces, es aquí donde tenemos que, como lo decía yo hace rato, como sociedad, tomar nuestra prevención también en darle credibilidad a lo que vemos en las redes sociales y en el Internet, porque lamentablemente no verifican las fuentes. Muchas veces son informaciones dirigidas a desprestigiar a determinada persona o grupo social, o al contrario, a crear una buena imagen cuando en realidad están ocultando malos manejos, mala distribución de programas sociales, en fin, una serie de circunstancias que nos pueden deformar la forma de ver las cosas y que nos puede llevar a tomar una mala decisión. Sin duda alguna, habrá que ser muy cautelosos y consumidores muy responsables de la información que tenemos a la mano. Fernando Mora, presidente de la Fundación Fernando Mora, te agradezco mucho la oportunidad de conversar. Al contrario, Erika, un saludo a la audiencia. Y bueno, hay que cuidarnos de las fake news y de las malas noticias que pueden llevarnos a tomar una mala decisión. Claro. Gracias, Fer. Muy buenos días. Buenos días, gracias.